Así recibió parte de la ciudadanía al alcalde de Medellín en el consejo. Y en este video ocurre algo peculiar, aunque las personas le están reclamando es al alcalde, al que tiene el poder como responsable de la venta de UNE. No sabemos por qué señala a otras personas a las que luego hipócritamente les ofrece la mano. Por eso el mismo Juan Carlos Upegui señaló: grave amenaza de Federico Gutiérrez. Nos señala a mí y a Aquí Noticias como en los tiempos del paramilitarismo. También compartió las palabras de la cuenta Paz Paz Paz, quien mencionó: observe cómo Federico amenaza y luego ofrece la mano al mejor estilo de su amo Uribe. Upegui, sin perder la caballerosidad, se pone de pie pero no le da la mano, dejándole claro que no se deja manosear. Amparo Castro también comentó: a mí y tres más que estábamos adelante. También nos señaló con el famoso gesto de los paramilitares en la Comuna 13. Lo traicionó el inconsciente delincuencial. En el consejo la oposición es la farsa más grande que he visto en mi vida. Que nos protejan a toda la oposición. Pero ¿quiénes eran las personas que le gritaban a Federico Gutiérrez Fícaro y Rata? Pues en ellos podemos observar un letrero en letras rojas que dice: únete a la defensa de lo público, y quien según su presidenta Olga Lucía Arango eran parte del sindicato de profesionales de EPM y UNE. La misma presidente en entrevista para Blue Radio decía esto sobre la empresa que podría comprar la totalidad de UNE. Millicom ha sido un mal administrador, o sea, nunca estuvimos de acuerdo con esa venta. Millicom ha sido un mal administrador, ha sido mal empleador, entonces de ahí viene como ese resultado, independiente de que el negocio es complicado, es competitivo. Millicom no ha sido buen administrador y pensamos como trabajadores que se ha dedicado más a administrar sus otras empresas y sus propios recursos, y que pues que esta empresa le ha apalancado las otras empresas que ellos tienen en el mundo. La preocupación es tanta que llegaron al propio Consejo de Medellín con camisetas y cánticos a defender lo del pueblo. ¡UNE no se vende! ¡UNE se defiende! ¡UNE no se vende! ¡UNE se defiende! En la cuenta oficial del sindicato detallan con números por qué no están contentos con Millicom. Describieron que con el paso de los años la cifra de 2.750 servidores disminuyó dramáticamente mediante despidos, y que en 2017 el número de servidores bajó a 1.726 y hoy, subrayan, solo quedan alrededor de 800 trabajadores. Es decir, que bajo la administración Millicom se redujo el talento humano de UNE EPM Telecomunicaciones en el 70%, lo que ha demostrado que Millicom, dueña de la marca Tigo, además de mal socio y mal administrador, ha sido un pésimo empleador. Y no solo eso, los ciudadanos también le envían este mensaje al alcalde de la privatización. Federico, consulte a la ciudad de Medellín y a los ciudadanos de qué es lo que queremos con la empresa de telecomunicaciones, que es patrimonio de nosotros. Nosotros decidimos, no usted decide. Así hoy la Constitución le dé esas facultades. Mensaje clarito: no estamos de acuerdo en que se venda telecomunicaciones, y si es del caso, pues vamos a proponerle a la ciudad de Medellín que nos vamos a un paro cívico para no dejar vender la empresa telecomunicaciones ni ninguna de las empresas en que hoy pretenden reestructurar a empresas públicas también y posteriormente vender negocios independientemente. El senador Alex Flores compartió esta caricatura y comentó: se están feriando el patrimonio público, tan vivos que nos creemos los colombianos y todos calladitos, mientras Fícaro despluma la segunda empresa pública más importante del país. Por eso Daniel Quintero también envió estas palabras: alias Fico perdió al pueblo por pícaro, el cartel de los lotes, la venta de UNE EPM, la ayuda para que escapara el pedófilo, las mentiras diarias, los robos y atracos, engañó a Medellín. Y Juan Carlos Upegui comentó: todo indica que en Medellín está por consumarse la estafa del siglo. Federico Gutiérrez va a privatizar UNE sin estudios técnicos, a pupitrazo y de espaldas a la ciudadanía. Así gobierna la derecha. ¿Cuál es el afán? ¿Por qué tienen tanto afán? Cuando hicimos el primer debate de control político sobre UNE, sobre cómo estaban vendiendo la infraestructura de Torres a una empresa de papel creada en octubre, la primera acción de UNE con esta administración, con este gobierno,
fue regalar 70 millones de dólares, 300 mil millones de pesos en la infraestructura de telecomunicaciones. Esa fue la primera decisión, seguir desmantelando la empresa. Y entonces, cuando dimos ese debate, aquí desde la alcaldía se nos dijo: cualquier decisión que se tome sobre UNE Telecomunicaciones estará respaldada por estudios técnicos actualizados. ¿Y saben cuál es la realidad? No hay estudios técnicos actualizados. Esa es la realidad. En este momento el proyecto de acuerdo no tiene los elementos para que este consejo tome la decisión. Están poniendo en riesgo el patrimonio de los medellinenses. ¡Ojo! Se le está diciendo a este consejo: aprueben sin valorización, que después arreglamos. Es un riesgo jurídico y el mismo alcalde lo reconoció. Podría haber un detrimento. Aquí lo que nos está diciendo el alcalde es: firmen un cheque en blanco. En este programa, primero hablan mal de sus invitados. Estos son personajes, Ricardo, muy controvertidos. En redes sociales son grandes protagonistas porque suelen agitar y calentar los debates. Luego, Néstor Morales, para que sus escuchas piensen que está hablando con alguien poco conocido, se hace el que no conoce el seudónimo del invitado y aclara diciendo que no lo sigue. Tengo en la línea a uno de estos influenciadores. Se llama Walter Alfonso Rodríguez. Yo no lo sigo en Twitter, pero creo que es conocido como Wally. Wally. Me dicen Wally. Ok. ¿Cuál es el trabajo, cuál es la estrategia que hay detrás de la contratación de influencers? Creo que no hay absolutamente nada de malo. Son personas que se han capacitado para eso, que han demostrado resultados. Tanto han demostrado resultados que estamos en este momento hablando de eso, Néstor. Que estamos hablando precisamente de quienes están llegando al gobierno es porque han llamado la atención, es porque han llegado a un público masivo y porque efectivamente tienen ellos cada uno maneras de dar a una audiencia gigante. Las palabras utilizadas por Wally como público masivo o gigante parece que despertaron celos en el periodista, pues así respondió: no sé qué tanto público masivo, ustedes se siguen unos a otros, ustedes lo que alimentan es un nichito, el del sector afín al gobierno, y se siguen y contratan bodegas, o no, o me equivoco. Y vamos a parar por un momento la entrevista para responderle con datos a Néstor Morales lo que él llama nicho o un número pequeño de público. En X, anteriormente Twitter, la cuenta de Blue Radio tiene 3,6 millones de seguidores, mientras que la de Wally presenta 554,000, o sea un 15.22% del total de seguidores de Blue Radio. Pero recuerden, estamos comparando a una sola persona contra un vasto equipo de profesionales y periodistas, pues si hacemos las cuentas solo con los dos que están en la mesa, o sea Ricardo Ospina y Néstor Morales, juntos no llegan ni a la mitad de seguidores que tiene el señor Walter, pues juntos solo suman un 42.27%. Eso es más parecido a un nicho. Ahora veremos otros números más decepcionantes para Néstor Morales. Aunque Blue Radio tenga 3,6 millones de seguidores, sus publicaciones no llegan a tanta gente, pues escasamente pasan de 3,000, o sea, sus publicaciones solo las ven el 0,08% de sus seguidores. Eso sí es un muy, pero muy diminuto nicho. Y al contrario, el de las publicaciones del que dice Néstor Morales que tiene un público pequeño, llegan a más de 150,000 personas. De hecho, sus publicaciones manejan cifras bastante envidiables por Blue Radio. Cambiando de plataforma, en YouTube, Blue Radio cuenta con 939,000 seguidores. Por su parte, Me Dicen Wally alcanza los 473,000. Eso indica que el canal de Wally representa el 50,37% de seguidores que tiene Blue Radio, quiere decir más de la mitad. Por eso nos preguntamos si Néstor Morales conoce de mercado, pues no sabíamos que más del 50% representa un grupo pequeño. Y aquí más números: Blue Radio ha subido más de 23,474 videos, sumando 362 millones de visualizaciones, lo que quiere decir que en promedio cada video tiene unas 15,430 visitas. Por el lado de Wally, su canal ha publicado 660 videos, pero ha generado más de 103 millones de visualizaciones. O sea que en promedio cada video es visto unas 156,949 veces, por lo que cada video de Wally supera en 10,17 veces los videos de Blue Radio. De hecho, varios de los videos de Blue Radio sufren para llegar por lo menos a 500
reproducciones. Y si nos fijamos en el show de Néstor Morales, o sea, Mañanas Blue, a duras penas alcanza 5.000 visitas, mientras al otro lado, El Pequeño llega a más de 160.000 reproducciones por emisión. ¿Qué quiere decir esto? Que en promedio los videos de Néstor Morales en la poderosa Blue Radio son vistos por el 3,13% de visitantes que ven cada video de Wally. Eso sí es un verdadero nicho. Por eso, miren cómo respondió el entrevistado. Está completamente equivocado en esto. Yo creo que decir que es un nichito. ¿Cómo es la cosa? No, yo creo que se ha forjado una audiencia que está cansada de los medios tradicionales. Yo creo que todas esas personas que están cansadas de medios como Blue, como Caracol, como el resto de medios tradicionales, que no han hecho sino repetir mentiras, desinformar, creer a la gente estúpida, pues ya todas esas personas que seguían esos medios tradicionales están volcándose a influenciadores con relación al gobierno Petro o a medios alternativos. ¿Usted cree que medios que no tengan relación con una agenda económica? ¿Usted cree que usted es mi competencia? Yo no creo que sea su competencia, Néstor. Yo creo que yo le hablo a otras audiencias. Es que yo no creo que la gente decida entre Blue Radio y Wally. O sea, la gente decide... Yo estoy seguro que sí. La gente decide entre la seriedad y la grosería. Ustedes se han... No, estoy absolutamente seguro que sí. La grosería es mentirle a los colombianos. ¿Ustedes tienen algún rigor por la verdad? Por supuesto. Muchas veces desde los mismos medios alternativos se han desmentido un montón de cosas que han dicho en los medios tradicionales. ¿Usted a quiénes ha certificado? Porque estoy viendo aquí, por ejemplo, Nicolás Javier Garzón. Estas personas que están referenciadas laboralmente por mí es porque trabajaron conmigo y porque son comunicadores excelentes, porque son personas que tienen la experiencia. Estar trabajando al lado mío es impedimento para trabajar con el gobierno Petro, me pregunto yo. No, ni más faltaba, ¿no? No, pues al contrario es... No. Más impedimento debería ser estar en un medio de comunicación siendo el esposo de la hermana de Iván Duque, por ejemplo. Siendo el... eso es contra mí. Pues es que yo siento que ese sí debería ser como un impedimento para estar en un medio de comunicación. Me da la impresión de que llegó un poquito tarde. El gobierno Duque terminó hace rato, ya ni siquiera, yo ya contesté. No, y por eso, y es que con eso no pasa absolutamente nada, pero como mire, son ustedes, no pasa nada. Si quiere, hablamos de familias. Por lo que sé de la suya, es mejor que no se meta en ese campo, señor Wally. Ay, por favor, Néstor. ¿Qué sabe de la mía? A ver. Pero es un gusto saludarlo. Yo no quiero volver esto personal, pero eso es lo que suele pasar con usted, que me dice que no insulta. Y mire cómo termina esta entrevista. Pero yo no le estoy insultando. Algo que intenta hacer un intento para comprender qué van a hacer los influenciadores, termina siendo muy al estilo suyo el insulto y la trompada personal en el tema en el que yo no voy a caer. Le agradezco Le agradezco estos minutos, don Wally. Bueno, hasta luego, Néstor. Que esté muy bien. Que le vaya bien. Después de escuchar la entrevista, la periodista Marianini Echeverry comentó: el nichito, ese que les puso presidente. La abogada Angélica Vergel preguntó: la parte que más me gustó de la atendida que le metió Willy a Néstor Morales fue cuando les dijo que los medios tradicionales, entre ellos Blue Radio, creen estúpida a la gente y que la audiencia se cansó de ellos. ¿Usted también se cansó de estos medios mentirosos? La periodista Mapi Aguilar agregó: qué vergüenza la entrevista de Néstor Morales y Ricardo Ospina de Blue Radio con Me Dicen Wally. Queda en evidencia su actitud pendenciera y malintencionada, pero sobre todo dejan en claro que solo ellos, los periodistas de los medios tradicionales, tienen el derecho a la verdad y a las audiencias. Conclusión: quedó don Néstor. Y el actor Hernán Méndez preguntó: ¿quién puede creer que por decirle a Néstor Morales que es el cuñado de Iván Duque se sienta insultado? Hoy nuevamente el periodista Néstor Morales se hizo noticia, y no precisamente por su periodismo, sino por aquella manía de victimizarse frente a lo que él llama entrevistas. Hoy tuvo un encuentro con el señor Wally. Todos conocemos al señor Wally. Y tuvieron una pequeña diferencia con respecto a la ética. El señor Néstor Morales le parece que es antiético que Wally, siendo y habiendo ejercido el trabajo como influencer, es indigno de tener un contrato con el gobierno actual. A lo cual Wally, muy tranquila e inteligentemente, le respondió que a él le parecía mucho menos ético que un cuñado de un presidente se mantuviera en la dirección de su emisora defendiendo las políticas del gobierno de su cuñado, como lo hizo él, Néstor Morales, durante el periodo de Iván Duque.
Por tanto, era normal que el señor Néstor Morales se sintiera insultado. Por supuesto, la verdad, cuando se la dicen a uno en la cara, parece un insulto, pero realmente lo es. Mientras el doctor Gustavo Petro propone expropiar las fuentes de empleo, va al Cauca a amenazar con expropiaciones a las únicas buenas fuentes de empleo que tienen, que son los ingenios. Desde 2018, la propuesta del Centro Democrático ha sido asustar a la gente con la palabra expropiación, y los medios, aprovechando el poco conocimiento de muchos colombianos sobre temas económicos, aprovecha para titular con palabras que asusten a sus lectores, como pánico y peligroso. Incluso invita a su mesa a supuestos expertos como Iván Duque para que digan la palabra favorita de la oposición: exprópiese. Lo que no entendemos es que si tanto les asusta esta palabra, ¿por qué la revista no ha hecho el mismo escándalo con lo que la misma gente de Medellín llama a gritos una expropiación? Una señora que cuando le dijeron el problema de que tenía que desocupar y todo eso, y de expropiación, la señora se murió. Te soy honesto, yo firmé precisamente por el lenguaje del tema de que habían dicho que mi mamá ya era que se le hubiera notificado la resolución de expropiación. Si él es alcalde, tiene una obligación, y por eso es alcalde, porque lo nombraron para que cuidara a los ciudadanos, ¿no? Entonces, ¿qué está haciendo él por nosotros? ¿Qué va a hacer él por nosotros? O sea, va a permitir que nosotros cada vez nos empeorezcan, o sea, nos disminuya más los derechos a los que tenemos. Y es que la clave de estos señores es que si Petro hace lo mismo que ellos, hay que agregarle la palabra expropiar. Miren este claro ejemplo. Con la reforma pensional de Petro, Fico dijo que la propuesta del gobierno frente a la reforma pensional no es otra cosa diferente que expropiar el ahorro de 18 millones de colombianos. Y adivinen qué, la reforma era prácticamente lo mismo que proponía Fico en campaña. Fundamental, no aumentar la edad de pensión ni para hombres ni para mujeres, se queda como está. Y una reforma importante en la cual los adultos mayores que quedaron ya por fuera del sistema, que tengan coberturas, 3 millones de adultos mayores con cobertura mensual de 330.000 pesos, que se logran justamente de ese ahorro y esa eficiencia de que los subsidios no vayan a las pensiones altas sino a las pensiones más bajas, y a lograr cobertura social. Es absolutamente necesario que el sistema sea sostenible y que sea equitativo, y pensar en esto es pensar no solo en los que no lograron jubilación, que ahí vamos a tener la cobertura. Lo mismo está ocurriendo con la inversión forzosa. Simplemente le tienen que agregar la palabra expropiar y listo, tenemos un nuevo escándalo de expropiación. Si la inversión forzosa significara puntualmente expropiación, ¿quién recuerda el escándalo de esta propuesta de inversión forzosa de Álvaro Uribe Vélez hecha en 2021? Que nos explique Duque o Vicky Dávila por qué la inversión forzosa con él era una senda de crecimiento, pero con Petro significa expropiación. ¿Cómo es que el decreto 562 de 2020, firmada por Duque, creó una inversión forzosa en títulos de deuda pública, pero no lo vimos en semana dando explicaciones sobre expropiación? ¿Cómo le explicamos a la misma periodista que la ley 1753 de 2015 ya ordenaba poder aplicar la inversión forzosa para financiar servicios ambientales? ¿Dónde está el escándalo nacional por el decreto 1525 de 2008 firmado por Álvaro Uribe Vélez y el hoy denunciado por corrupción Óscar Iván Zuluaga, en donde se decretó que los excedentes de las entidades estatales deberían ser invertidos obligatoriamente en títulos de tesorería? Y adivinen de dónde salían esos excedentes. De acuerdo al decreto 111 de 1996 de los establecimientos públicos, o sea, de nuestros impuestos, de nuestro dinero público. Pero eso a nadie le importa, porque creemos que lo público no es de nosotros sino de quienes nos gobiernan. Y así, con este juego de los medios, estos señores son expertos en hacer sus jugadas, pero maquillarlas para que no las llamen expropiación. Esa propuesta que yo escuché en estos días que decía, vamos a echarle mano a los fondos de pensiones privados, que porque son recursos públicos. No, señor, esos no son recursos públicos, son recursos
recursos del pueblo colombiano, de cada ahorrador para su sistema de pensión. Y echarle mano a eso es un robo y es un atraco. Y el que quiera tratar de revestirla de cierta rimbombancia, falsedad, eso es un atraco. Hay que dejarle a las personas que libremente tengan sus ahorritos y que esos ahorritos estén custodiados. Porque para efectos prácticos es como si usted mañana le dicen, venga, le cojo la plata de su cuenta corriente del banco para gastármela en otra cosa. Esa plata es suya, no es del Estado. Hoy se anuncia por parte de los fondos de pensión una inversión en proyectos de infraestructura en nuestro país. Falsedad, eso es un atraco. Por eso, la periodista Marianini Echeverry comentó, atentos, el ministro de Hacienda Ricardo Bonilla desmiente a Iván Duque, que en su desespero porque al gobierno del presidente Petro le vaya mal, sale a decir incoherencias con las que lo único que logra es quedar en ridículo. Las personas siguen teniendo disponible la plata de sus cuentas corrientes, eso no es ninguna expropiación, no es lo que dice por ahí un expresidente, que se va a expropiar a los colombianos. Siempre han hablado de expropiación y sin saber exactamente qué es eso. Las inversiones forzosas existen hace más de 20 años en Colombia y nunca ha dicho nadie que es una expropiación. Y la cuenta de Uldarico compartió estas palabras. Vaya peinada. El exministro José Ocampo pone en su lugar a Iván Duque, dejándolo en ridículo por no entender el concepto de inversión forzosa. Además, le aclara que debe corregir sus ideas y que el presidente Gustavo Petro no expropiará los ahorros. Uf, dolió. En las últimas horas, para ponerle un ejemplo, el expresidente Iván Duque, él lo que dice es que el término de inversión forzosa es general, que corresponde a lo que usted nos está explicando, pero el sentido y la vocación del gobierno con este planteamiento y es exactamente equivalente a una expropiación del ahorro de los colombianos, y eso es lo que hay que proteger. Entonces, como le decía Vicky, imagínense, ministro, entonces la gente está preocupada cuando escucha voces, por ejemplo, de un expresidente de la República donde hace esta grave advertencia. Bueno, el expresidente va a tener que corregirse él mismo porque está equivocado. Eso no es lo que ha planteado el gobierno, no es lo que significa una inversión forzosa, nadie va a perder su plata. Eso no es correcto. Creo que es una crítica infundada por parte del presidente Duque, más bien pídanle a él que se corrija. Esto dijo Polo Polo acerca de un contrato de la Agencia Nacional de Tierras, el gobierno del despilfarro y la brujería. Escuchen muy bien lo que mi equipo de trabajo y yo encontramos. El gobierno de Gustavo Petro, a través de la Agencia Nacional de Tierras, acaba de celebrar un contrato por valor de 3.400 millones de pesos. ¿Saben para qué? Para realizar 6 paupérrimas reuniones. 6 reunioncitas con el grupo indígena Arhuacos de la Sierra Nevada de Santa Marta. Y cuando uno revisa las actividades que se plasman en el contrato para justificar ese exuberante valor, una de estas es realizar 24 rituales de armonización. ¿Saben qué es un ritual de armonización? Mírenlo. Realizar este ritual de armonización, este grupo indígena que los está acompañando, esta minga. Los trabajadores de Colombia y el sector empresarial de este país se están reventando el lomo todos los días para pagar impuestos para que este nefasto gobierno de Francia y de Petro se lo terminen gastando en brujería, en santería y en hechicería, para que los indígenas se traben, se emborrachen, beban yejé y realicen sus rituales ancestrales. Una total vergüenza, no tiene presentación. Consultamos el mismo contrato que el congresista compartió en pantalla y efectivamente encontramos un acuerdo por 3.485 millones. Pero lo extraño es que, a diferencia de lo que dice Polo Polo, el título de este proyecto nos indica que el objetivo es formalizar las tierras y fomentar el desarrollo rural para las comunidades indígenas a nivel nacional. Las metas del proyecto son bastante claras, como por ejemplo servicios de constitución, ampliación y saneamiento de los resguardos o servicios de adquisición de tierras y mejoras para las comunidades étnicas, y también el servicio de delimitación del territorio de las comunidades étnicas. Tal vez Polo Polo también se pregunte por qué el contrato se concertó con comunidades indígenas. Tal vez sea porque el representante afro no conoce el decreto 2363 de 2015, la cual creó a la misma Agencia Nacional de Tierras y sus objetivos. Allí, en el artículo 26, dice muy claramente que la agencia debe concertar con las comunidades negras e indígenas el plan de atención a las comunidades étnicas en lo referente a programas de titulación colectiva, constitución, ampliación, saneamiento y reestructuración de resguardos indígenas. O sea, lo mismo que dice el contrato del cual habla Miguel Polo Polo. Por favor, señor representante,
representante, más lectura. Son temas que usted debe manejar muy bien como representante afro. A Polo Polo también le recomendamos leer la Ley 160 de 1994. Allí se ordena estudiar las necesidades de tierras de las comunidades indígenas con el fin de establecer la existencia legal de los resguardos. La misma ley ordena desde 1994 a la clarificación de la propiedad para delimitar las tierras de los resguardos, las adjudicadas a las comunidades negras y las que pertenecen a los particulares. Señor congresista, así lo dicta la misma Constitución política que usted tanto dice respetar. En su artículo 63, los bienes de uso público, los parques naturales, las tierras comunales de grupos étnicos, las tierras de resguardo, el patrimonio arqueológico de la nación y los demás bienes que determine la ley son inalineables, imprescriptibles e inembargables. Y para determinarlo así, adivinen qué hay que hacer, Polo Polo. Sí, delimitar los suelos. Eso es lo que busca el proyecto al que usted quiere hacer creer que es para hacer brujerías. Eso está bastante claro en el contrato. De hecho, los indicadores miden las hectáreas formalizadas, no las brujerías hechas. Pero sabemos claramente que la intención de Polo Polo es atacar al gobierno Petro, pues estos mismos convenios ya se habían hecho en 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022 cuando era presidente Iván Duque. Pero en esos años no vimos a Polo Polo diciéndole brujo al expresidente del Centro Democrático. Pero ojo que Polo Polo dijo que este contrato era para realizar 6 paupérrimas reuniones, olvidando que el expresidente Duque fue el que empezó, pues con este contrato hizo las mismas 6 reuniones y lo que él llama brujería representa solo el 1% del valor del contrato y no se paga con nuestros impuestos, pues lo aportan los mismos indígenas. Así se especifica en el mismo contrato. Allí dice claramente, además de su conocimiento y experiencia en el entendimiento de la relación espacial y espiritual que tienen los pueblos indígenas con el territorio, aportarán en especie la suma de 800 millones de pesos y dentro de esos 800 millones de pesos están los rituales de armonización. O sea, Polo Polo no sirve ni siquiera para interpretar un contrato que hace en el Congreso. Por eso la Comisión Nacional de Territorios Indígenas dio inicio a la denuncia pública contra Miguel Polo Polo por hostigamiento, injuria, calumnia, discriminación y racismo estructural manifestados en la publicación de un reciente video. Y el director de la Agencia Nacional de Tierras, Felipe Harman, así respondió. Y sí, evidentemente parte del convenio, que además de su componente más mínimo son los 6 eventos, pero son fundamentalmente para las necesidades logísticas de reunir las comunidades indígenas del país. Entonces, un elemento que es muy importante. Hay una enorme desinformación alrededor del tema que es vergonzosa además, que un representante de la Cámara no sea capaz de estudiar de forma detallada los componentes de un contrato, pero lo que sí podemos plantear es que son más de 12 actividades que se vienen presentando en el marco de este ejercicio y que son compromisos anuales y legales con los pueblos indígenas. Por eso, así tituló la propia revista Semana, Nuevo lío de Miguel Polo Polo. Corte Suprema le abrió investigación por injuria contra director de la Agencia Nacional de Tierras. Además, el mismo Harman compartió esta publicación de la W Radio. Corte Suprema abrió una investigación al representante Miguel Polo Polo por los presuntos delitos de injuria y calumnia, cuando señaló al director de la Agencia de Tierras, Juan Felipe Harman, de cometer irregularidades en contratación para rituales de armonización. Buscamos algunas notas sobre la problemática de los moradores por el metro de la 80 en el Colombiano y poco encontramos. Pero, ¿qué es esto de los moradores? De acuerdo al decreto 0818 de 2021 de la Alcaldía de Medellín, un morador es un habitante de un territorio que está siendo impactado por un proyecto o intervención territorial, en este caso, la nueva línea del metro de la 80. Para realizar esta obra, claramente deben comprarse los predios en los que va a funcionar el nuevo metro. Según el censo, la obra necesita 1.231 predios y de acuerdo al propio sitio web del Metro de Medellín, la obra debería estar lista en 2028, por lo que es prioritaria la adquisición de todos estos predios. Daniel Quintero en 2021 dejó firmado el decreto que reglamenta la política pública de protección a moradores para identificar los impactos sobre los habitantes y en donde también se contiene el formato para las fichas
socioeconómicas para conocer las condiciones de los habitantes y comerciantes a lo largo del corredor de la 80. Sin embargo, a pesar de la política, en abril de 2024, los moradores afectados por el proyecto salieron a marchar reclamando un pago justo por sus viviendas y compensaciones justas por el desplazamiento. Y es que, como indica una de las líderes de los afectados, están pagando los predios con precios muy por debajo del real. No es justo que este local me lo hayan ofertado en 32 millones de pesos, donde es un local comercial, aquí está cerrado, está la parte de afuera, donde hoy somos familias dignas de Medellín, somos Antioquia, somos Colombia. ¿Por qué nos atropellan? Si lo único que nosotros exigimos es precios justos y que se respete y se aplique la política pública de protección a moradores. No nos oponemos al progreso de la ciudad, pero tampoco permitimos que nos atropellen, que nos tiren al abismo sin saber qué vamos a hacer con nuestra familia, nuestros adultos mayores, nuestros niños, nuestros jóvenes. Es doloroso ver la situación en la que estamos, porque con los valores que han ofertado no podemos vivir ni en una cueva, porque esos son monedas y por esta propiedad no vale nada, porque eso no va en una cueva. Y mientras el gobernador y el alcalde anunciaban la compra de 13 nuevos trenes, la comunidad escribía que seguía recibiendo señales claras y contundentes del poco interés que tenían de su situación de desplazamiento, ruina económica y moral. Y también mientras el alcalde y el gobernador sacaban pecho por defender a los venezolanos, en Medellín no había nadie que los defendiera y ni siquiera eran capaces de firmar los compromisos con los ciudadanos. Y en símbolo de apoyo de parte nuestra al pueblo venezolano, que nos encontremos en la plazoleta de la Alpujarra. Alcalde, es importante que estos compromisos queden por escrito. No, es que tranquilo que yo hablé con ellos, pero que queden por escrito firmados, señor alcalde. Y mientras Fico está campante y sonriente en la Feria de las Flores, hay familias enteras sufriendo y con su salud física y emocional afectadas. La gente tiene afectaciones emocionales, afectaciones económicas. Una señora nos decía que le comentaban que por qué no se iba a ir a un pueblo, que porque con la plata que le están ofreciendo no alcanza a comprar en Medellín. Y entonces Federico, ¿para cuándo cumplirle a la gente de Medellín? ¿Le quedó grande gobernar o qué? ¿Recuerdan que Fico señalaba a Petro cuando hablaba de expropiación? Que esto es generando desarrollo del campo y no expropiando. Yo lo que digo ¿Pero por qué señala a Petro? Se me va siempre para el lado. Pues ahora es su propia ciudad la que con carteles y marchas lo acusan a él de expropiador. Leamos algunos de los carteles. ¿De quién son estas casas? Exprópiense. Alcaldía de Medellín. La EDU. Significado de expropiese y listo. Entregue. Tal parece que el cuento de la expropiación le salió al revés. Después de las marchas, la comunidad citó a una nueva protesta en el Consejo de Medellín, a donde llegaron con decenas de carteles. Por eso el concejal de Medellín, José Luis Marín, comentó: Medellín no quiere más alcaldes expropiadores. Los moradores afectados por el metro de la 80 le exigen a Federico Gutiérrez, como le exigieron a Daniel Quintero, condiciones justas y dignas para la compra de sus viviendas, que se aplique la política de protección a moradores. Tenía muy buenas expectativas frente a la administración de este gobierno. Uno dice, de pronto va a ser algo bueno. Y lo mismo. Si Mahoma no va a la montaña va a Mahoma. Los moradores del metro del 80 llevan todo este año diciéndole a Federico, reúnase con nosotros. Le siguen haciendo avalúos injustos, lo siguen amenazando con expropiación, lo siguen sacando de sus viviendas con precios absolutamente injustos y el alcalde callado, hablando de todos los temas posibles, menos de Medellín. Pero como el alcalde no se quiere reunir con ellos, hoy que hay sesión de cierre y que estaba programado venir el alcalde, se juntaron los moradores de la 80 y aquí están exigiéndole al alcalde una cosa: no más promesas, acciones. Lo que para los concejales es una discusión de ay, es que esto es una vivienda o esto es otra, para la gente es que la están sacando. Hay gente a la que la han sacado de sus viviendas, que han construido, que han vivido allí por 30, 40 o 50 años por precios irrisorios. Les ha tocado irse a veredas, les ha tocado irse a otros municipios porque no les da para pagar en Medellín. Y mientras el alcalde dice que están revisando, los funcionarios de la EDU siguen haciendo las ofertas expropiatorias con los avalúos injustos. Hay gente
moradores que ya no le abren la puerta a nadie porque les da miedo que sea para sacarlos. Todos estamos enfermos y estamos mal con este proyecto. La gente que aceptó no aceptó satisfechos ni están contentos con lo que se hicieron. Hay moradores que han perdido la vida en el marco del estrés que les causan estas expropiaciones. No podemos permitir eso, sobre todo porque existe en Medellín una política pública de protección a moradores que indica que cuando hay afectados por el desarrollo deben obtener iguales o mejores circunstancias. No es que lo diga yo, es que lo dice la norma en Medellín, es que lo dice un acuerdo. No depende del alcalde, no depende del metro, no depende de nadie, lo dice un acuerdo. A la gente se le respeta, a la gente se le garantizan derechos, con la gente no se juega, señor alcalde. Por eso están acá hoy exigiéndole cumplimiento. Y Daniel Quintero compartió este video y comentó: viral, peinada al alcalde de Medellín. Yo le digo al señor alcalde, el señor alcalde estos días se quejó del problema de Venezuela y dijo que aquí hay 240.000 venezolanos. Dijo: señor alcalde, póngale, antes de fijarse el problema externo, organice su casa. Esta casa de usted, esta casa mía, esta casa de todos ustedes está desordenada. Fico, nosotros votamos por usted. Y yo he votado por ahí 4 o 5 veces por usted, mi familia también. ¿Y qué está pasando aquí con esto? Gobierne, tome una decisión. Usted critica al gobierno de Petro porque no ejecuta. Ejecute usted primero, hermano. Discúlpeme, Fico, pero es que esta es la realidad. Nosotros estamos en una situación muy difícil, la situación del estrés.